Dios los bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Estamos viendo la continuación, la segunda parte del mensaje que he titulado Teorías conspirativas y la Biblia, o la conspiración detrás de la conspiración. Está un poquito, tiene mucha ganancia. Algo que no toqué en la primera parte, que lo quisiera tocar antes de continuar, es que en la Biblia nos habla de las características que va a tener el gobierno del anticristo y los últimos tiempos. Es importante que nosotros conozcamos eso porque así nos vamos a poder dar cuenta cuando se está acercando el momento. Amén. Por ejemplo, nos dice la Escritura, ahora se los voy a compartir, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán o renegarán o abandonarán la fe y prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Estas enseñanzas provendrán de personas hipócritas, mentirosas, que tienen la conciencia encallecida, prohibirán casarse. Es una prohibición, es algo que atenta la institución del matrimonio. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, empezarán como ideología, si hablamos del veganismo. Y los que Dios creó para los que creyeren y los que han conocido la verdad participen de ellos con acciones de gracias. Después hay otra parte que es personalidad anticristo en Daniel 11:37, que está muy interesante. Dice, hablando del anticristo, no respetará a los dioses de sus padres. De ahí algunos deducen que es probable que sea de ascendencia o de descendencia judía. No es tan claro, pero algunos dicen que puede ser así. Ni tendrá amor por las mujeres. Ahí claramente, es claro, es muy probable que sea algún color de la diversidad LGBT, o andrógino, o ¿cómo le llama? A ver, Alan, tírame o directamente homosexual, o alguna de esas variantes, ¿sí? Pero dice, no tendrá amor por las mujeres. En otras versiones dice, no gustará de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, sino que sobre todos ellos se enaltecerá. Va a ser alguien claramente abierto contra todo tipo de creencia o deidad o religión o lo que sea. Entonces va a ir hacia un estado completamente agnóstico, ateo. Y cuando nosotros vemos todas estas características, no puede dejar de venirme a la mente mucho del comunismo y todas sus variantes, ¿sí? El comunismo fracasó, entonces como fracasó en sus primeros intentos, no hay un país donde se aplicara y tuviera éxito, entonces mutó, ¿sí? Pero muchas de las premisas del comunismo era, por ejemplo, que ellos decían, y el mismo creador del comunismo, que la religión es el opio de todos los pueblos. Estaba contra la religión. Los comunistas, que son los creadores y los que son muy apegados o muy estrictos a la regla, son directamente ateos. ¿Sí? Otra de las cosas que tienen todas las corrientes de izquierda, ¿por qué hablo? No estoy hablando de política. Estoy hablando de una ideología de pensamiento que termina estableciendo leyes sobre las cuales países se rigen. En otras palabras, nos va a terminar afectando a nosotros cuando un país es gobernado con un pensamiento de izquierda.
siempre se limitan las libertades, siempre hay muchas regulaciones e imposiciones, siempre te dicen qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Yo creo que mucho del origen de lo que va a gestar, a preparar el mundo para que el anticristo surja, tiene origen en el comunismo y en sus diversas vertientes. ¿Por qué? Porque el anticristo va a controlar toda la economía. Hoy ya ni siquiera se está discutiendo, o sea, ya están hablando que en Europa van a instalar la primera moneda digital y que quieren prohibir el efectivo. Con el supuesto pretexto de la modernidad. Pero la realidad es que cuando vos no tenés efectivo, todos tus movimientos económicos son fácilmente rastreables. O sea, el gobierno va a saber lo que vos compras, vendes, cuánto gastás, cuánto no gastás. Hoy en día ya sucede con las tarjetas, pero cuando no hay nada de efectivo, fácilmente van a saber todos tus movimientos y el problema es que te pueden controlar. Si el gobierno dice, ¡pum!, le bloqueamos acceso a todos sus recursos a fulano. De esa manera el anticristo va a poder, como dice la Biblia, que el que no se ponga esa marca que él va a instalar no podrá comprar y vender. La única forma de controlar a la población, a todo el mundo, en que si puedes comprar o no poder comprar o vender, es cuando no hay efectivo. Cuando el uso, el tipo de cambio, la regulación para intercambio de bienes lo maneja el Estado. El efectivo nos da libertad de elegir a quién compro, dónde compro, pero cuando el Estado controla eso, te puede decir si puedes comprar o no puedes comprar, porque no tenés otra forma de pagar. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy en día es una preparación de la plataforma para que el anticristo pueda surgir yo creo que en 5 años. Está todo, no estoy diciendo que ya va a surgir en 5 años, pero yo creo que en 5 años o menos, ya el mundo puede estar listo para que él surja e instale un gobierno mundial, empiece a ejercer control. Obviamente dice la Biblia que él va a venir con engaño, con poder engañoso. Entonces probablemente va a traer mucho verso y discurso agradable a los oídos, ¿sí? Probablemente proponga, con el avance de la inteligencia artificial, proponga, que ya se está hablando de esto, una renta mensual fija donde todos los ciudadanos, como ya no va a haber necesidad, por un lado con el aumento de la robótica, que ya hay robots que pueden equipararse a lo que hace el hombre, entonces las fábricas, hoy en día ya lo que es fábricas de autos, todo lo que es maquinaria pesada ya lo manejan robots. Pero ya están yendo a lo más fino. Entonces, si la IA, por un lado, puede reemplazar a un asistente, puede reemplazar a una secretaria, a un call center, ya en 2 años yo creo la IA va a estar a full sin errores. Si no es que antes, porque avanzó muy rápido. Para reemplazar el trabajo virtual, lo que muchos de ustedes hacen en casa, ya va a poder ser reemplazable por una IA. Y lo va a hacer perfecto. Y el trabajo físico lo va a poder hacer un robot con una IA instalada. Entonces, hablan de que en pocos años ya no va a hacer falta la mano de obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la gente, no? Entonces hablan de que los gobiernos como va a haber producción sin límite, ¿sí? Cada país va a producir lo que necesita, alimentos, energía, todo. Hablan de una renta mensual, ¿sí? Donde a cada persona se le va a asignar lo que te va a poder dar para tener un departamento, internet, etcétera, comer, viajar. Y ahí es donde viene lo agradable por eso dice que se le dará un poder engañoso al anticristo, porque va a seducir con eso, obviamente, toda la gente dice, listo, no trabajo, vivo viajando, vivo disfrutando, ¿no?
Suena lindo, pero ¿a costo de qué? A costo de tu libertad. ¿Por qué? Porque el que te da de comer manda. Te lo puede frenar, te volvés una mascota del gobierno. Es así. Entonces, de esa manera planea, según la Biblia, no lo digo yo, controlar. Y por otro lado, dando. Anda a saber qué tipo. Dice la Biblia, habla de que va a tener un poder engañoso y que hará aún milagros. Porque hay cosas que cuando la ciencia avanza, parece magia, parece milagro. ¿Sí? Si vos vas 200 años atrás, 150 años atrás y les dices que vamos a tener satélites en el espacio, que vamos a poder volar de un lugar a otro, la gente diría, no. Que vamos a poder tener videollamadas y mirarnos al instante y hablar al instante. Eso era ciencia ficción hace 100 años. Y si se lo hubieran mostrado a alguien, hubiera pensado que era magia o un milagro. Entonces el anticristo va a hacer ese tipo de movidas, para mí van a ser avances fuertes. Hoy ya se habla de manipulación del clima, por ejemplo, ¿sí? El proyecto ARP y muchas otras cosas que hay gente que denuncia que está pasando y la gente dice, no cree. Hablan de que ya se pueden proyectar cosas en los cielos de manera tridimensional, que la gente pueda ver, no sé, naves y pensar que vamos a tener una invasión. Hay proyectos o gente que avisa que probablemente una manera de gobernar, de instalar una ley marcial donde nadie pueda, donde se congele. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vieron que hubo mucho conflicto ahora vieron la guerra de Rusia con Ucrania. Trump quiere terminar la guerra y hubo un conflicto, un estire y afloje entre Trump y Ucrania, porque parecía que Ucrania no quería terminar la guerra. ¿Por qué? Muchos dicen, ¿por qué raro, no? Porque Zelensky lleva más de 7 años en el gobierno, cuando él ya tendría que haber entregado, pero como hay una guerra, no ha habido elecciones. Y eso obviamente para la gente que le gusta el poder representa, ¿sí? Escucharon, por ejemplo, cuando dijo el ministro de Economía en Argentina, Guzmán, que él dijo en una entrevista que al expresidente Alberto Fernández le gustó la cuarentena y que se enamoró de la cuarentena y que estiraron la cuarentena porque le daba muy bien las encuestas. O sea, él tenía una imagen positiva en medio de la cuarentena. Y la cuarentena la tendrían que haber cerrado. Fuimos el país con la cuarentena más larga. Fue una decisión política. ¿Por qué? Porque le iba bien en las encuestas. Y gente murió. Yo creo que en algún momento eso va a ser juzgado, ojalá. Porque hubo gente que sufrió, que perdió negocios, que perdió familiares, por un capricho político. Entonces, el anticristo va a manipular muchas situaciones para ir llevando a que la gente acepte sus políticas. Y eso es y por eso muchas cosas que hoy están sucediendo y que se tenían como teorías conspirativas, no te digo todas las teorías, pero muchas de las teorías conspirativas terminaron probándose. Justo yo miraba un video de Mark Zuckerberg, el creador y el CEO de Meta, que son dueños de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que él confiesa que era presionado, yo se los mencioné otra vez, pero hoy lo vi justo, donde él decía que eran presionados por el gobierno, y andás a saber quién es más detrás, para que no se hablara nada contra las vacunas. ¿Viste? Vos decías algo y te bloqueaban, te censuraban, para que no se dijese nada respecto a la cuarentena. O sea, la palabra estaba, pandemia, cuarentena, vacuna, estaban prohibidas en las redes. Aún en algunos lugares siguen. Más, yo recuerdo que tenemos un video bloqueado porque de la iglesia, porque una hermana dio testimonio que su hijo fue sanado de COVID por la oración en la iglesia. Eso nos lo bloquearon, porque no había, si vos mencionabas que había otro tipo de cura que no fuese a través de la vacuna, también era censurado.
Entonces lo tomaban como una violación a las reglas de la comunidad. Y nos bloquearon y nos pusieron una advertencia. Hay gente que directamente le sacaron los canales, todo. O sea, había una censura. Y eso, mis hermanos, no es algo bueno. Cuando la población se va acostumbrando a que lo censuren, después la población se autocensura. Y empezamos a perder la libertad cuando ya no podemos hablar, expresar o decir lo que pensamos. Cuando ya no podemos ser políticamente correctos. ¿Quién más estableció censura? El movimiento LGBT. Si vos decís algo, estaba la misma disciplina, te bloqueaban tu canal si vos opinabas o decías, te decían que era un discurso de odio. Si tú decías, por ejemplo, lo que dice la Biblia, que se ha dicho por miles de años, que la homosexualidad es un pecado. Si vos decías eso, te censuraban. Todavía lo hacen. Entonces yo puedo comerme una censura ahora por decir esto, predicando en la iglesia, pero como se está transmitiendo en vivo, entonces nos empiezan a acostumbrar, ¿sí?, como un experimento social, a nosotros censurarnos, autocensurarnos, y decir, eso no podemos hablar, eso no hay que decir. Y eso no es otra cosa que gobiernos totalitarios, donde los individuos empiezan a perder libertad. Eso es lo que va a traer el anticristo. Por eso dice que un día mandará a que le adoren. Primero va a prohibir todo lo que tenga que ver con la religión. Y después mandará que lo adoren a él. Hará una imagen de la bestia. Por ejemplo, hay una parte en la Biblia donde dice que la bestia, primero van a ser como obviamente, vos pensás, Juan el Bautista, 2000 años atrás, ve una imagen, podría haber sido un robot. ¿Sí? Dice que mandará a hacer una imagen. Y dice que se le dará aliento de vida a la imagen y la imagen va a poder mandar a matar gente, ordenar. ¿Qué puede ser eso? Una IA. O sea, hoy en día ya se está... es más, hay un país, hay países estúpidos, pero hay un país que directamente ya le dieron personería jurídica a una IA. Algo inanimado. Entonces, muchos hablan... Es más, hay científicos que estuvieron en contra de que las IA se liberaran completamente y que se les siga permitiendo crecer porque habla de que un día nos puede gobernar. Ya la Biblia se adelantó. O sea, en la Biblia hay un robot que recibe aliento de vida, dice, o sea, tiene la capacidad de pensar, de decidir solo y que empieza a gobernar en nombre del anticristo. Obviamente, esto no va a decir yo soy el anticristo y yo soy la bestia, pero va a suceder. Un líder carismático que engañó y que tiene poder mundial, al que se le otorga poderes mundiales, como un nuevo sin frontera, con un control sobre la moneda, va a ser una imagen, puede ser un robot, que va a recibir la capacidad de decidir por sí misma, de pensar y actuar, y va a gobernar. Piensen, simplemente si nosotros nos cansamos, si la humanidad se cansa de los políticos corruptos, estamos podridos de los políticos que roban, y dice, estaría bien que nos gobierne una IA, que puede ser justa, no tiene intereses propios, ¿no? No falta, te digo, no falta donde se proponga. Yo te aseguro que en próximos años se va a empezar a discutir de eso. ¿No sería mejor gobernante una IA que le programemos lo que queremos, que sea justa, que sea equitativa, que ahorre, que no gaste de más, que se distribuya? Es más, que no haya jueces, que haya inteligencia artificial que juzguen los casos para que sea un juicio justo y no haya corrupción. Con ese discurso fácilmente se puede instalar un gobierno bajo una inteligencia artificial. Y la Biblia ya lo preveía hace 2000 años y le llama la bestia. La bestia que manda a que adoren y obedezcan al hijo de perdición que es el anticristo. Obviamente nadie le va a decir anticristo, van a hablar de un gran político, carismático, bueno, que piensen los demás, que es LGBT, que es inclusivo.
todo lo que nosotros estamos viendo que sucede, ¿sí? Desde las pandemias, desde los controles, las criptomonedas, el avance de la inteligencia artificial y todo lo que se empieza a censurar y el poder, las libertades que se empiezan a perder, no son otra cosa que una preparación para el surgimiento del gobierno del anticristo. Estamos muy cerca, muy cerca. O sea, ninguna otra generación vivió de cristianos lo que nosotros estamos viviendo. O sea, antes se especulaba, se hablaba de la marca, que podía ser un código de barra, pero no había todo lo que hoy estamos viviendo a nivel geopolítico, a nivel mundial. ¿Sí? Nunca en la historia se paralizó el mundo por orden de hombres que ni siquiera fueron electos, que fue la Organización Mundial de la Salud. Nunca en la historia, con el pretexto de una pandemia, se mandó a encerrar a los sanos. Fue un experimento social y todos nos sometimos. O sea, estas élites o personas que están planeando esto, que ya está funcionando, probaron a ver qué reacción. Ya se hablaba, por ejemplo, hace 6 meses, se hablaba de que, es más, hubo uno de ellos, del foro de Davos, Schwartz, ¿cómo se llama? Que escribió sobre el gran reseteo. Busca en internet. Y que hablaba que en Europa iba a haber un apagón masivo. Y ya se hablaba y empezaron hace 6 meses en Inglaterra y en otros países de Europa a decirle a la gente, búsquenlo en las noticias, que se armen un kit de supervivencia. Porque algo previniendo, y hace unas semanas fue el gran apagón, búsquenlo en las noticias, en Europa, para ver la reacción de la gente, para ver cómo se manejan, qué hacen, cómo operan. Son todos experimentos sociales donde van acostumbrando a la gente. Entonces, muchas veces con el miedo se controla las masas, ¿sí? Casi siempre ha sido así. ¿Con el miedo o con el show? Con el entretenimiento. ¿Qué hacía César o Nerón cuando todo el imperio de Roma tenía hambre? Había una gran hambre. ¿Qué decía? Dámosle circo. Está la frase, búsquenla. Entonces, ¿qué hicieron? Y matemos a los cristianos. Los metían a los cristianos en el Coliseo Romano, ¿sí? Y los ataban, los encendían para que alumbraran todo el lugar, los ponían a pelear contra leones, ¿sí? Y bueno, también estaban las peleas de los gladiadores. Todo eso lo hicieron para que la gente, es una distracción, para que la gente no proteste porque había hambre. Estaba pasando por una gran hambre Roma. Entonces la distracción y las guerras, el entretenimiento y las guerras siempre fueron usados por los gobiernos o el miedo, en este caso a las enfermedades, ¿sí? O a un enemigo de fantasía, ¿sí? Para que la gente se someta y haga lo que ellos dicen. Siempre se hizo así. El que estudia un poco de historia lo puede ver. Entonces, nosotros estamos viviendo estos tiempos. No es que es algo que nos contaron, nosotros lo estamos viviendo. Lo vivimos y vamos a vivir otras cosas, donde es muy probable que en poco tiempo se empiece a materializar o a ser visible todo lo que estamos hablando y todo lo que estaba en la Escritura. Voy a continuar para terminar con el tema, ¿sí? Los puntos que nos faltaban. Ayer tuvimos una reunión de hombres, de varones, y estuvimos hablando justamente de cómo uno de los ataques más fuertes fue hacia la familia, desde los 50, ¿sí? Con el movimiento hippie, ¿sí? Antes era impensable que una mujer o una chica de familia
tuviese relaciones fuera del matrimonio. No era que no sucedía, pero no era bien visto, no era lo correcto, ¿sí? Como en unos años, a través del movimiento hippie, si hagamos el amor y no la guerra, y las mujeres y la liberación femenina, las mujeres antes cuidaban su cuerpo y después se convirtieron fueron cosificadas y les enseñaron a que te tenían que mostrar. Esa fue la liberación, que tenían que mostrar su cuerpo. Entonces ahí, en esa época empezó la pornografía, pero no todavía no había internet, a través de revistas, ¿sí? Nacieron las revistas Playboy y otras más. Ahí la mujer fue empezada a ser cosificada y usada para anuncios de autos, anuncios de cigarros, con poca ropa, con ropa insinuante. Y ahí se empezó a desquebrajar el concepto de familia. ¿Por qué? Porque antes la familia era el centro de la sociedad. La familia era lo que unía a los individuos, lo que les daba identidad. ¿Sí? Pero cuando las familias se desquebrajan, ¿qué tienes? Individuos rotos, que no tienen identidad, no se sienten parte de nada, no tienen propósito, no tienen consejo, no tienen guía, porque las familias están quebradas. Entonces el primer ataque fue hacia la familia, ¿sí? El ataque también, ahí empezó lo del aborto, ¿sí? Más tarde el movimiento LGBT. Y todos estos frentes, LGBT, feminismo, pro aborto, la liberación femenina, todo fue un ataque para que la familia se desmembre. Después atacaron la hombría, ¿sí? La personalidad de los hombres empezó a ser censurada. Esta misma distorsión creó el machismo, ¿sí? Entonces los hombres, él era más hombre el que tenía más mujeres, el que tenía doble casa o doble esposa, el que tenía al amante que sentaba a la secretaria en las piernas. Eso se veía en los 50, 60, ¿sí? Ahí fue el auge del machismo. Y en contrapartida viene el feminismo. ¿Sí? Entonces la mujer dice, no, nos liberamos, salgamos de las cocinas, no criemos más a los hijos que los críen otros. Y la familia se empezó a resquebrajar por dentro. Nadie quería ocupar su lugar. Nadie quería ejercer el rol que Dios le dio. Entonces, en pro de una falsa liberación y libertad, las familias fueron desmembradas. ¿Y hoy qué tenemos? Muy pocas familias. Y las que hay ya no son familias sanas, vienen con hijos que odian a sus padres, hijos que tienen problemas con sus padres, que tienen problemas con familias descompuestas y rearmadas. No está funcionando porque la familia siempre fue el núcleo de la sociedad. Entonces, si al vos tenés una sociedad rota, es más fácil de ser manipulada. Si hubiesen querido instaurar una pseudo pandemia como la que instalaron en el 2019-2020, hace 100 años, créeme, los hubieran colgado a los que lo proponían. El pueblo se hubiera levantado en armas. Porque las familias estaban unidas, porque los hombres eran hombres. Eran proveedores, eran protectores, eran guerreros, no eran bailarinas de ballet y Barbies disfrazadas. Hoy los hombres están con sus propios dramas, luchando contra su depresión, contra su soledad, contra su falta de identidad, contra su falta de confianza. ¿Por qué? Porque atacaron su hombría. Hubo una castración psicológica y mental. ¿Para qué? Para que nadie se oponga. Entonces, por un lado, el hombre le fue quitada su característica. Y a la mujer le dijeron, ahora ya no sos mujer, ahora sé otra cosa. Podés ser hombre. Y los hijos ya no respetes a tus padres, pues son un desastre. Entonces, todos fueron desmembrados. Y solos somos débiles. ¿Y qué dijo Dios cuando hizo a Adán? No es bueno que el hombre esté solo.
Porque el hombre solo es débil. El hombre como humano, no hablo del género. Solos no tenemos propósito, no tenemos identidad. Solos no podemos defendernos. En la guerra, en la antigüedad, cuando había una frase, divide y vencerás. Cuando no hay unidad, la familia da una unidad que no la da nada. Las verdaderas familias. ¿Sí? Ay, mi familia es mi vecina. No, tu vecina no va a ir al hospital por vos y donar un riñón por vos. ¿Sí? Ay, mi familia es mi perrito. Sí, pues no te puede pasar de sangre cuando necesita. La familia era lo que le daba fuerza al hombre. El pueblo de Israel, ¿por qué ganaban sus batallas? A diferencia de otros pueblos que eran gigantes, que eran entrenados en guerra. ¿Por qué? Porque cuando ellos iban a la guerra, el que iba a un lado era su hermano, el que iba a un lado era su primo. Iban a pelear por su familia, por sus vidas. A diferencia de ejércitos armados ahí de quien surja. Y por eso ganaban, porque la familia da fortaleza al individuo. Entonces, Satanás, una de las cosas que hizo en este último siglo es destrozar a la familia. ¿Sí? Ahora, no te estoy hablando de ideas mías. Aumentos de divorcios, más del 50% del mundo. Reducción de casamientos, más del 70% en el mundo. Reducción de natalidad, ya directamente está en números rojos. Argentina está en uno de los países con menos natalidad del mundo. Cuando en todo el mundo está en 2.3, en Argentina está en 1.3. Europa, que ya están las alarmas encendidas, porque Europa se prevé que en los próximos 10 años Europa va a desaparecer las poblaciones originales y va a ser reemplazada por otras. Está en 1.38 y acá en Argentina está 1.34. Y nos ven, ay no, el cambio climático, somos demasiados, vamos a comernos todo, pobres los animales. Es todo manipulación. Es más, ayer Nico me enseñaba, le pidió a la IA que le diga dónde podría ponerse toda la humanidad actual con espacios verdes y para poder desplazarse, no asentados si vos pones a todos los humanos entran en un estado. Pero él pidió en un país, en Perú entramos todos. Bien distribuidos, con áreas verdes, libres. O sea, es mentira la sobrepoblación. Y es mentira el supuesto cambio climático. ¿Por qué? Porque necesitan tener esos discursos. ¿Para qué? ¿Saben los millones que se asignan a los supuestos programas para evitar el cambio climático? Millones. Pero son para financiar todos los curros y todas estas políticas. El aborto. Ay, no, mi cuerpo, yo soy. Mentira. El que está dentro es otro ser, tiene otro ADN. Pero más allá de eso, es el gran negocio. Los millones de dólares que se han destinado a las clínicas abortivas, hay más que hospitales en el mundo. Un negociazo. ¿Y quiénes están detrás? Los que se benefician de eso. Entonces, todas esas políticas supuestamente buenas que meten los gobiernos, que, casualidad, siempre vienen del lado izquierdo, que tiene sus orígenes en el comunismo, que es antidios. Son curros para financiar por atrás los verdaderos planes para control de la humanidad, para que haya estados más poderosos, más grandes, más ricos, individuos más débiles, con menos libertades, con menos poder, con menos poder adquisitivo, con menos todo. Fácil de gobernar. Así que con esto yo voy terminando. Ya me está avisando acá mi cronómetro.
Y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Y hacía que a todos se les pusiese una marca. Tesalonicenses 2:4. Se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No disfrutará del amor de las mujeres. Daniel 11:37. La Biblia ya nos ha hablado por años de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Hoy muchos de los grandes youtubers y reyes de la difusión de las teorías de conspiración tendrían que leer un poco más la Biblia, porque ya estaba ahí. Escúchennos un poco más. Pero yo sí me doy cuenta en algo: los cristianos no están preparados. Van a iglesias donde los entretienen. Muchos, ay, Satanás no se va a meter. No, la Biblia dice que Satanás se iba a meter entre nosotros. Que en los últimos tiempos iban a escuchar a maestros que les iban a enseñar lo que querían oír. Que muchos en la iglesia iban a tener comezón de oír. Y que se iban a levantar falsos maestros. Dice que iban a hacer mercadería de ustedes. Comercio. Ay, pero mi pastor ve tan bueno. Vos. Jesús no era un comerciante. Jesús no andaba con guardaespaldas, ni en avión privado, ni viajaba en primera, ni se enriquecía con el dinero de sus seguidores. Jesús nunca tuvo una mega iglesia. Jesús era rechazado, Jesús era perseguido. Yo dudo, pero yo no crecí en una iglesia pequeña. Yo estuve en megas iglesias. Yo conozco a muchos de los grandes predicadores y hablaba con ellos, e iba a cenar con ellos y escuchaba sus conversaciones. Te espantarías. ¿Vos crees que cuando el anticristo venga, esas megaliquias van a decir, no sigamos al anticristo? No. Van a mutar, como están mutando y muchas. ¿Sí? Muchos de esos grandes predicadores son grandes showmans. Y empiezan a mezclar psicología barata con las escrituras. Carecen de poder. Nunca te van a hablar de esto porque no les conviene. Nunca te van a hablar de la verdad de tomar tu cruz. Entonces te van a dar un gran show con los mejores músicos, con los mejores instrumentos, con las mejores luces. Te van a mantener entretenido, porque saben que entreteniendo a la gente, lo aprendieron de César y de Nerón, la gente está tranquila. Pero cuando tú desafías a la gente, cuando le dices que tome su cruz, que viva en santidad, que viva en integridad, eso no gusta a nuestra carne. Pero los que son realmente de Cristo saben distinguir la verdad de la mentira. Entonces yo les digo, hermanos, porque lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos la iglesia va a ser apóstata. En realidad, solo un pequeño remanente, no lo digo yo, ojalá que no fuera así, pero solo un pequeño remanente son los que van a escapar de la marca de la bestia y de ser parte de la gran iglesia apóstata. La Biblia dice, no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. ¿La apostasía qué es? Que cristianos, que gente que ya creía en algo, se empieza a apartar de lo que creía y empieza a mutar hacia otra cosa. No es que los grandes predicadores van a de repente decir, hermanos, ya no creemos en la cruz ni en el negarse a sí mismo. No, simplemente van a dejar de hablar de eso y te van a hablar de otras cosas lindas, de cómo tener éxito en la vida, de cómo tener un matrimonio exitoso, de cómo ser un cristiano exitoso en el mundo. Te van a hablar, te van a entretener con cualquier cosa, pero no te van a enseñar lo que Jesús enseñó.
Pero si no estamos atentos y vivimos en una burbuja y pensamos que todo es lo mismo, nos vamos a comer la mentira, porque dice que si es posible, engañará aún a los escogidos, dice. Porque tendrá un espíritu engañoso, un espíritu de error. Dice, y se amontonarán en pos de esos maestros, porque tendrán comezón de oír eso. Y dice, muchos no sufrirán la sana doctrina, no querrán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no es tan glamurosa. Entonces tenemos que volver a la Escritura, tenemos que comparar todo con la Escritura. No tenemos que seguir a hombres. No tenemos que seguir a hombres, repito, no tenemos que seguir a hombres, tenemos que seguir la Escritura. Pero hoy en día muchos siguen a hombres. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia de fulano, a la iglesia de perengano. No dicen ni siquiera el nombre de la iglesia, siguen a hombres. Gracias a Dios que a mí no me sigue nadie. Porque Dios no me mandó a que me sigan a mí. Dios me mandó a predicar el evangelio de Cristo. Dios me mandó a seguirlo a Él y hacer que otros lo sigan a Él. Es más, muchos en vez de poner el nombre de la iglesia ponen el nombre del pastor. Busca la página, busca su nombre y te va. ¿Quién es? ¿La iglesia? ¿Pastor? ¿Sí? Es que edificaron un culto y un imperio alrededor de la imagen de un hombre. Y nosotros como ovejitas siguiendo todo eso. El cristiano maduro empieza a separar. Yo ya me doy cuenta cuando hay gente que ya no la puedo ni escuchar, porque se escucha tan hueco, tan vacío, tan superficial, tan carnal. Sus logros es: me alquilé Disney para hacer un concierto yo bailando en la iglesia y gastamos millones. Todos los bobos siguiendo, ¡ay, qué bien! ¡Sos un capo! ¡Pante! No sé. Una iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Yo no me imagino a Pablo haciendo eso. ¿No me entendés? Estamos ya en los últimos tiempos, pero a veces hay muchos que todavía están en la burbuja de, ¡ay, somos un pueblo muy feliz! Todo lindo, mi hermano. Va a haber persecución, y si no estamos listos, sé que suena un poco realista, muchos van a ser engañados y muchos van a decir: poneme la marca, no está bien, es cool, es moda, poneme la marca. Porque no te van a decir: esta es la marca de la bestia, si te la pones vas a ir al infierno. No te van a decir eso. Es algo inclusivo para ser parte del cambio. Así que bueno, te invito a ponerte de pie. Padre, tú dijiste: velad y orad. Cuando veamos todas estas señales, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque sabemos que después de todo esto está más cerca tu regreso, Señor, y nuestra redención. Queremos esperarte, Señor, con la cabeza en alto, sabiendo que no participamos y que no caímos en las trampas del maligno, que mantuvimos y guardamos la fe, que mantuvimos y guardamos nuestro corazón, Señor, que fuimos fieles a tu palabra aún a costa de nuestro bienestar, que nos mantuvimos fieles a ti, Señor. Prepara a tu iglesia, prepara a tu pueblo, aún aquellos, Señor, que están en una burbuja, aún aquellos que todavía desconocen, Señor. Despiértalos, Espíritu Santo, empieza a despertar a tu iglesia. Aún los que ya son parte, Señor, de la iglesia apóstata, despiértalos. Y levanta más voces, levanta profetas, levanta tus valientes, Señor. Levanta tus pregoneros a que hablen la verdad.
Y prepárate una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que esté lista esperándote, Señor, esperando tu regreso. Queremos estar preparados, queremos ser parte de esa novia que no se corrompió, que no se pervirtió, que se mantuvo fiel a ti esperando tu venida, Señor. Queremos ser parte de esa iglesia, no de la iglesia que le va a aplaudir al anticristo, no de la iglesia que se va a unir, Señor, a la gran ramera, sino queremos ser, Señor, esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que estará esperando a Jesucristo, fiel y leal a Él. Prepara nuestro corazón en lo personal. Manténnos limpios, manténnos libres, manténnos con los ojos abiertos, manténnos con el corazón encendido, con la mente clara, Señor, fieles a tu palabra, fieles a tu Espíritu Santo, fieles a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardarás en medio de la prueba. En la hora difícil nos guardarás. Prepáranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le decimos amén al Señor, le damos un aplauso fuerte a Él. Vamos a continuar con la reunión y terminamos con una alabanza. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @Iglesia Evolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en iglesiaevolution.com.